Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Sí, traemos a pleno la propuesta definitiva para la cesión gratuita de la finca denominada Acuartelamiento del Brul. Esta fue llevada el pasado 14 de octubre en la Comisión Informativa de Fomento y Turismo, donde se pudo elevar la siguiente propuesta previa al Pleno. Esta modificación puntual del Brul es sobre una superficie de 11.600 metros cuadrados. Aloy, organismo autónomo de gerencia de infraestructura y equipamientos de cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para la construcción del centro integrado con 6 unidades de infantil, 12 de primaria, 16 de secundaria y 6 de bachiller. Esta cesión se va a realizar para un plazo de 5 años y dada la construcción también de los diferentes niveles educativos y sin perjuicio también de las especialidades del tipo de centro, se procederá posteriormente, una vez construida, a la constitución del complejo inmobiliario para determinar las diferentes cuotas de participación entre la ciudad y el Ministerio, dada cada uno en base a sus competencias. Es importante este paso, aunque es cierto que no afecta ahora mismo a los plazos que el Ministerio maneja en cuanto a la construcción, puesto que para esa licitación, que en breve la van a llevar a cabo de obras, el trámite preceptivo era la obtención de la licencia de obra, la cual fue solicitada a la ciudad en el mes de julio aproximadamente, y en el mes, finales de agosto, se hizo el trámite oportuno y obtuvieron la licencia definitiva para la construcción del centro y continuar, por tanto, con el expediente de licitación que en breve, por lo que me trasladan, pues saldrá. Destacar también que este centro, la estimación aproximadamente por las líneas que se van a llevar a cabo, pues podrá contar con unos 35 maestros y 450 alumnos de infantil y primaria, 55 profesores y 600 alumnos de secundaria y bachiller, y entre otro personal entre unos 17 y 20 aproximadamente. En definitiva, es un centro que podría contar para la ciudad con un total de unos 90 profesores, más de 1.200 alumnos y 20 de personal no docente. Sin contar también con las líneas de FP, que también, horario de tarde, pues a medida que vaya avanzando, pues también se podría ir generando y se podría ir llevando a cabo. Destacar también la importancia, sobre todo en el ámbito educativo de la ciudad, puesto que la construcción de este centro permite también uno de los grandes problemas que tiene la ciudad en cuanto a los niveles de ratio por alumnos, tanto en la zona centro como en el conjunto de la ciudad, y esto pues permitiría aliviar sobre todo esta carga en cuanto al ratio por alumno. Finalmente, trasladar que aunque ya se modificó, se hizo un cambio que se corrigió en el propio dictamen ya que se elaboró en la Comisión Informativa, sí aprovechar la ocasión y corregir in voce el nombre de la propuesta, que no iría destinado al Ministerio, creo que estaba puesto, de Educación e Información Profesional, puesto que en ese momento es el que estaba, sino que el actual sería el organismo autónomo, Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de Cultura, dependiente actualmente del Ministerio de Cultura y Deporte. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, este apartado que viene hoy recogido en el orden del día es de suma importancia porque supone un paso adelante para intentar solucionar los graves problemas de infraestructura educativa que cuenta nuestra ciudad. Todo el mundo conoce los problemas que padece la ciudad autónoma de Ceuta en este ámbito y, desde luego, esto es una cuestión que lleva años tratándose, pero, sobre todo, de cara a este punto en concreto del orden del día, se empezó a tramitar todo allá por el año 2017, donde se solicitó a la ciudad, precisamente por parte del Ministerio de Educación, la disposición de la parcela. Ya en el año 2018 se autorizó por parte del Consejo de Ministros la ejecución del proyecto básico de centro integrado. No cabe duda que la apuesta del Gobierno de España por la construcción de este centro educativo está demostrada, y más en la partida que aparece presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, que
se tienen que aprobar aún para el año 2022. Entendemos que vamos a aprobar desde nuestro grupo, no puede ser de otra manera, esta propuesta porque va encaminada a solucionar uno de los graves problemas que tiene nuestra ciudad en materia de infraestructura educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Muy brevemente, anunciar nuestro voto a favor. Nosotros queremos un centro educativo en el Brull, lo queremos desde hace años y cuando escuchamos al Grupo Socialista hablar de que Pedro Sánchez apuesta por la educación en Ceuta, pues tenemos que reprocharle que lleva años sin moverse para que se acelere la construcción del Brull. Pero es que no solo Pedro Sánchez, también Mariano Rajoy, que tuvo 4 años de mayoría absoluta y no atendió las elevadas ratios de nuestra ciudad, ni atendió medidas para solucionar los graves problemas de fracaso y abandono escolar que tenemos. Menos ponerse medallas en el pecho, más asumir responsabilidades y una sugerencia, señor Hernández, como ahora parece que con su retirada se vaya a mejor con la delegada y quizá con la directora provincial, decirle que a ver si cobran los interinos, señor Hernández, que esa apuesta por la educación parece que es una apuesta por la pobreza de los profesores. Señora May, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Viva. Bueno, tengo la sensación de que esta mañana, por lo menos hasta ahora, en lo que respecta a las propuestas del Ejecutivo local, me voy a quedar sola. Esta mañana está de acuerdo el PP, Vox, el PSOE, en todo. Sí, sí, señora Chandiramani, sí. Alguien le tiene que leer a usted la cartilla, sea el precio que sea. Aunque ahora no le toca a usted, ahora le toca al señor Ramírez, que como buen aprendiz suyo y del señor Vivas, dice que aquí va a proponer de voz una modificación en cuanto al ministerio al que va a dirigir su propuesta. A mí me encantaría que el señor Ramírez en su siguiente intervención nos diga por qué va a hacer esa modificación. Espero que sea sincero. Espero que sea sincero. Pero para nosotros, vamos a entrar de lleno en este punto del orden del día, lo que contemplamos hoy no es más que una muestra más del derroche de dinero público que hace este Ejecutivo sin importarle lo más mínimo las arcas municipales. Desde nuestro grupo queremos recordar que se ha elegido como ubicación del centro integrado un solar que se compró a precio de vivienda, para lo que hubo que cambiar su uso dotacional que tenía por el de edificación de viviendas y por el que este ayuntamiento, es decir, todos los ceutíes, pagamos más de 10 millones de euros en el año 2010. Sin embargo, la ubicación del helipuerto impide la construcción en altura, un helipuerto que fue inaugurado en 2004. Es decir, que cuando ustedes compraron en 2010 ya sabían que por cuestiones de seguridad no iban a poder levantar todas las edificaciones destinadas a vivienda. Tiene un nombre muy feo eso. Son cuestiones que nosotros no entendemos. ¿Cómo se compra un terreno para viviendas donde no se puede construir desde 6 años antes? ¿Cómo se hace una valoración un mes antes de la compra del solar para vender 1/3 para la construcción de 168 viviendas, valorándose el terreno en cerca de 4 millones de euros, en esa colaboración público-privada de la que tanto hablan, pero parece que nadie cayó en su trampa? ¿Qué pretendían ustedes con esa justificación en ese momento? ¿Justificar un precio inadmisible? Porque el precio total del solar con esas cuentas sería superior a los 20 millones de euros. A precio total suponía un pelotazo para el ayuntamiento del 100%. Todo un negocio. Le compran ustedes el solar a Defensa, se lo pagan a precio de oro, con el dinero de todos los ceutíes, como no, para que no haya ninguna pega por parte del Ministerio y se da el pelotazo con la colaboración público-privada. Solo hubo un pequeño problema. Nadie se preocupó en analizar las servidumbres del helipuerto que el BOE publicaba, como le decía, en enero del 2010.
¿Y qué hacen con el solar en el que ya no pueden pegar el pelotazo? Pues muy sencillo, se lo regalan al Estado para la construcción de un centro integrado de enseñanza al Ministerio de Educación y Formación Profesional, que las necesidades dicen que no es el lugar más adecuado, pero no se tiene en cuenta. Nosotros conocemos la necesidad de infraestructuras educativas en Ceuta, el hacinamiento que existe en las aulas y del que se queja toda la comunidad educativa, la escasez de centros donde poder acceder al derecho a la educación en igualdad de oportunidades que el resto de españoles, o las ínfimas plantillas de profesionales que hacen que Ceuta, desgraciadamente, continúe obteniendo los peores resultados educativos de toda España. Para nosotros, elegir una ubicación porque no se sabe ya qué hacer con el solar no es la manera de dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa, sino a la necesidad de su Ejecutivo de darle utilidad a un solar que, como decía, se ha pagado a precio de oro. Ese es su problema, que no saben qué hacer con ese solar de oro que no sirve para sus pelotazos. Además, que será necesaria la construcción de otro centro en el campo exterior como poco. Nosotros consideramos necesaria la puesta en marcha de las instalaciones educativas en nuestra ciudad. Hacen falta 3 escuelas infantiles, 2 colegios y un instituto, como mínimo, que permitan a nuestra gente joven acceder al derecho a la educación en igualdad de condiciones que el resto de españoles. Muchas de ellas deberían haberse puesto en marcha ya, pero el abandono de los distintos gobiernos de España, por desgracia, lo ha impedido. Ustedes esta mañana se han posicionado con la ludopatía, no se posicionan para defender la educación en igualdad de condiciones con el resto de españoles, de nuestra gente joven, prefieren posicionarse con cuestiones, como decía, más propias de pelotazos que con cuestiones de interés general. Y hay que añadir a todo esto que la cesión gratuita que hacen ustedes del solar, gratuita, muy gentiles son ustedes, que lo ceden todo gratis, cuando ya lo hemos pagado todos los ceutíes, supone una pérdida patrimonial de este ayuntamiento, además de no cubrir las verdaderas necesidades de la comunidad educativa de Ceuta, por lo que no vamos a apoyar tampoco este despropósito. Muchas gracias. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor consejero, la finalidad de su propuesta nosotros la vamos a apoyar porque consideramos que es importante que haya un centro educativo más en Ceuta. Pero no es menos cierto que es importante recordar, alguna parte se ha hecho por parte de la portavoz del MDIC que me ha precedido en la palabra, lo que el origen de este expediente, porque creo que debe servir para que el Gobierno no caiga en los mismos errores del pasado y también, señor consejero, me va a permitir, yo creo que usted no lo va a reconocer, asumir algún tipo de responsabilidad en el retraso. Cuando digo el origen, en Ceuta tenemos un problema ya histórico, que es la falta de suelo. Ante este problema se han barajado varias opciones y parece que la más realista es que cuando hay suelo ocioso, en desuso de una administración pública, la que fuera, eso revertiera a su soberano propietario, que es el pueblo de Ceuta. Esto, que parece que no debería ser objeto de discusión, en este pueblo llamado Ceuta sí lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y este es el caso del Brul, el suelo en desuso, en ruinas, sucio, dejado de la mano de Dios, que no vale absolutamente para nada, el Ministerio de Defensa no se lo cede gratuitamente al pueblo de Ceuta, en este caso a la ciudad autónoma. Y ahí ya hay un primer reproche al Gobierno del Partido Popular. Ustedes no alzan la voz ante eso. En un concepto mal entendido de la cooperación entre las administraciones, que yo no entiendo, porque la cooperación debería traducirse en que una administración que no usa algo se la ceda a alguien que le va a dar uso. Ustedes eso no lo han hecho históricamente. Históricamente no han hecho uso de eso. ¿Y qué ha pasado con el Brul? Pues efectivamente, como se ha dicho anteriormente, el Ministerio de Defensa, una vez más,
nos vende algo que no usa, que lo tiene en un estado deplorable, y nos lo vende por 11 millones de euros. Por 11 millones de euros. Algo que es nuestro, que es del pueblo. Bueno, ya se ha dicho pelotazo, en principio era vivienda, todo esto está ahí. Bueno, asumiendo esto, desde que pasa esto hasta ahora, señor consejero, desde que ustedes ya deciden que no se van a hacer las viviendas por las razones que ya se han dicho anteriormente, todos estos años, ¿qué ha pasado? Las necesidades educativas se han visto agravadas, los problemas se han incrementado, y lo que yo le digo que es el reproche que se le debe hacer a su gobierno, usted lleva poco en la consejería, pero hay que hacérselo a su gobierno, es el retraso en el expediente, que ustedes no lo van a reconocer. Se ha argumentado algún tipo de problema, lo pongo entre comillas, técnico por parte del área de fomento, que se debería haber solventado hace muchísimo tiempo y no se ha hecho por desidia, señor consejero, por desidia. Y claro, la desidia aquí se traduce en algo muy grave, y es que un centro, como ustedes venden aquí, integrado de 6 más 12 más 16 más 6 unidades, infantil, primaria, secundaria, bachiller, pues sigue en la nebulosa, porque le puedo sacar recortes de periódico, de su gobierno, diciendo que el BRUL iba a ser una realidad en el 2020, en el 2021, en el 2022. Estamos en noviembre prácticamente del 2021. Y usted trae el expediente ahora. Por lo tanto, el reproche es necesario. Pero el reproche es necesario para que esto no se vuelva a repetir. Y ya se lo he dicho, el reproche en una doble dirección. Una, por favor, cambien ustedes su posición con respecto al suelo ocioso. Cambien ustedes su posición respecto al suelo ocioso. Si lo hemos visto con toda la crisis de la pandemia, con la crisis humanitaria, con todo. Acuartelamientos vacíos. Y ustedes han tenido que tirar de polideportivos. Porque el Ministerio de Defensa no quiere colaborar. Y hay que decirlo abiertamente. Y esto no es atacar a nadie. Esto es poner el dedo en un problema que tenemos en esta ciudad. Que el Ministerio de Defensa no colabora como debiera en los problemas que tiene la ciudad. Es que nadie entiende por qué acuartelamientos que están vacíos no se ceden para un uso importante para esta ciudad. Y la ciudad tiene que despilfarrar recursos y dinero ingente cuando se podía haber ahorrado mucho dinero. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Porque es el Ministerio de Defensa. Sin embargo, si nos ponemos al contrario, nosotros con el Ministerio de Defensa prácticamente anchas Castilla. Todo lo que nos pidan. Que yo no lo critico. Lo que no veo es que haya una reciprocidad. Ejemplo, la pista de atletismo. Le hemos puesto una pista de atletismo al Ministerio de Defensa. Ahí está. Ya le están dando hasta uso. Que me parece muy bien, pero que eso sea recíproco. No puede ser que cada vez que necesitemos algo sea a golpe de talonario. A golpe de talonario. Y luego, el segundo reproche, señor consejero. Y todo esto es que le voy a votar a favor, fíjese usted. El segundo reproche, señor consejero, es que no se pueden quedar en el cajón asuntos que son muy importantes para la ciudad por nimiedades. Por nimiedades. Y yo no quiero entrar en detalles. Si usted lo niega y quiere entrar en detalle, entramos en detalle. La última salvedad técnica alegada era una auténtica chorrada. Una auténtica chorrada que se podía haber salvado con voluntad política y no se ha querido. No se ha querido, no sé por qué, no se ha querido y nos ha llevado esa nimiedad prácticamente 2 años. 2 años, un expediente parado por una solemne tontería que se podía haber resuelto por su consejería. Usted lo niega, entraremos en detalle en el segundo turno. Yo ni quiero dar nombre, ni quiero... Pero ustedes, las cosas hay que decirlas como son. Y repito, este equipamiento, este recurso es necesario para Ceuta y va a contar con nuestro apoyo. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo, ¿no?, de los grupos que van a apoyar la propuesta, la cesión definitiva. Por ir por parte, en relación a lo que comentaba la señora Med, está
usted ha contado una serie de historias, ¿no?, de todos los trámites o todos los pasos que se han ido dando hacia atrás. Yo decirle que al fin y al cabo, bueno, al final es financiación que procede del Estado. La ciudad también se financia muchísimo de sus recursos procedentes del Estado. Al final la financiación en este caso es global. La obra la va a realizar el Ministerio con fondos procedentes del Estado. Es cierto que seguramente, como ha trasladado en su momento, pues se pensó que puede haber un uso para viviendas sociales, el cual tiene al final, por la edificabilidad, pues tiene un valor, entiendo, ese terreno, pero si después, por los temas técnicos, problemas que ha habido a posteriori, no se puede llevar a cabo y finalmente se ha conseguido hacer una gestión beneficiosa para todos los ceutíes, que es que se pueda construir con financiación procedente del Estado un nuevo centro integral que al final albergue prácticamente más de 1.200 alumnos y genere cerca de una centena de puestos de trabajo. Yo creo que nadie quepa duda que es beneficioso, sobre todo para la situación que vivimos actualmente a nivel educativo en cuanto al volumen, de lo dicho anteriormente, de ratios y de falta de infraestructuras y equipamiento. Y en relación a lo que comentaba el señor Alí, a ver, aquí puedo ponerle un ejemplo. Usted sacó el ejemplo de la pista de atletismo, que si Defensa no hubiera cedido, o hubiera concedido, perdón, la concesión de esos terrenos, ya le adelanto que en Ceuta hubiera sido prácticamente imposible, por no decirle imposible, contar una pista de atletismo después de tanto tiempo. El uso será compartido, pero usted, la misma palabra lo dice, compartido, es decir, Defensa usa instalaciones, pero también todos los ceutíes podrán disfrutar de una infraestructura que a día de hoy, le repito, en la ciudad, si no llega a ser por esa cesión o esa concesión que nos hace el Ministerio de Defensa, con una contraprestación que ya le adelanto que esa contraprestación no tiene nada que ver con el valor al final que tienen esos terrenos, porque es bastante metros cuadrados, no hubiera sido posible. Y en relación a los tiempos, pues no conozco mucho al detalle el origen del retraso de esta concesión, de este expediente. Si es cierto, en su momento me trasladaron que parece ser que, como bien saben, aquí al final intervienen en esta acción definitiva por procedimiento 3 ministerios, dos ministerios y la ciudad, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación. Y decirle que se ha traído, pues bueno, una vez que se han podido solventar todos los trámites necesarios para traer este expediente a aprobación, así se ha traído. No obstante, vuelvo a trasladar que llegado a la consejería, haciendo las consultas pertinentes con el Ministerio como con los técnicos, esta cesión definitiva no ha afectado en tiempo y forma a la redacción del proyecto de ejecución, a la solicitud de la licencia de obra definitiva, que es lo que realmente al Ministerio le hace falta para poder iniciar los trámites de licitación de la obra. Y, como no han trasladado, en breve será esa licitación y con la que esperemos que en el menor tiempo posible pues podamos contar con una infraestructura que creo que es necesaria, muy necesaria en el ámbito educativo de la ciudad y que puedan disfrutar de ella pues todos los ceutíes. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señor Hernández, ¿quiere hacer uso de la palabra? Señor Verdejo, ¿quiere hacer uso de la palabra? Señora Meg, tiene usted la palabra. Bueno, dice el señor Ramírez que he contado una serie de historias, he contado la realidad. Las historias para no dormir las cuentan ustedes, nos tienen más que acostumbrados a ello. De hecho, debería usted saber, fueron compañeros suyos del Partido Popular, es el Partido Popular el que gobernaba y es el Partido Popular el que sabía perfectamente que no se podía construir viviendas en ese suelo. Si le estoy diciendo que el helipuerto se construye en el año 2004 y por razones de seguridad a una serie de metros alrededor se limita la edificabilidad y la altura, y ustedes compran en 2010 con dinero de todos más de 10 millones de euros ese solar y lo venden públicamente como que es para construir vivienda, ¿eso qué historia es? Eso es la realidad y eso apesta a pelotazo. Eso no es ninguna historia, señor Ramírez. Al igual que no es ninguna historia que usted hoy modifica su propuesta de voz porque este grupo municipal, el que le pone los puntitos sobre las íes a usted y a sus compañeros, le dijo que lo tenía redactado de manera errónea y que eso así no se podía aprobar. Sí, dígame usted, el cúmulo de despropósitos, ¿cuál es la historia que yo he contado? La realidad.
sí. Si para usted la realidad es una historia, replantéeselo, porque no lo es. La realidad es la que es. Otra cosa es que usted diga, sí, gobernaba el Partido Popular, pero yo no estaba. Yo es que acabo de llegar y me acabo de enterar. Creo que no le exime tampoco de responsabilidad y, por lo tanto, tiene usted que asumirlo. Ustedes se han gastado 10 millones de euros del bolsillo de todos los ceutíes y ahora lo van a regalar. Y ni siquiera cubren las necesidades educativas que tenemos en esta ciudad. Pregunte usted a cualquier miembro de la comunidad educativa. Le va a decir que es que eso es absolutamente insuficiente. Y usted, según usted, con esa colaboración público-privada, no es que nosotros hacemos cosas, pero a veces determinados ministerios también nos ceden y también pagan ellos. Mire, nosotros es que eso de la barra libre y esas invitaciones que se hacen entre ustedes a costa de que paguemos los ceutíes, no. Mantenemos nuestro voto en contra, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. Seré breve, señor presidente. Simplemente, señor Ramírez, yo entiendo que usted ha heredado el expediente, pero yo espero que usted entienda el reproche. Como usted no me lo ha negado, pues yo tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero es cierto que un expediente de una cesión ha estado 4 años parado y el problema técnico, sin entrar en detalle, ya que esto no lo hemos hecho agrio, el problema técnico era la financiación de un vial. Sí, ese era el problema técnico. El problema técnico de tener un expediente parado 4 años era quién financiaba un vial. Con las cosas que se gastan en esta ciudad, señor Ramírez, con las cosas que se gastan en esta ciudad. Entonces, claro, a mí me parece que es necesario el recurso y por eso lo voy a apoyar, pero no pierda usted de vista algo importante, que ustedes tienen una posición que yo repensaría, porque eso es ni ser antipatriota ni nada, eso es defender los intereses de Ceuta. Las relaciones con el Ministerio de Defensa son importantes, hay que cuidarlas, hay que mimarlas, pero tienen que estar impregnadas de un principio. La reciprocidad. La reciprocidad. Yo te doy y tú me das. No puede ser que siempre te dé yo. Y esto es lo que pasa. Y entonces, con la escasez de suelo que hay en Ceuta, usted va a tener que entablar, si no ya las están entablando pronto, conversaciones con el Ministerio de Defensa, porque tiene una cantidad ingente, muy importante, de instalaciones, suelo en desuso. Y nosotros lo que le estamos diciendo a usted, al Gobierno, es que cambien ustedes la posición. La posición tiene que ser la colaboración y la reciprocidad, no la chequera. No la chequera. Y hasta ahora, señor Ramírez, ha primado en las relaciones con el Ministerio de Defensa la chequera. Y esto creo que no es bueno. Pues nosotros creemos que no es bueno. Una instalación que estaba prácticamente abandonada nos ha costado 11 millones de euros. Está bien cederla ahora para crear un recurso educativo, pero ¿por qué pagar 11 millones de euros en su día? ¿Por qué? Esto se criticó, señor Ramírez, usted tira de las actas y verá que esto fue un arduo debate, pero que no podemos caer en los mismos errores y parece que la dirección va a ser la misma. Parece que la dirección va a ser la misma, señor Ramírez. Entonces, yo por eso le digo, las relaciones con el Ministerio de Defensa, que sean magníficas y excelentes, claro que sí, pero con el principio de reciprocidad encima de la mesa. Muchas gracias. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente, señora Améz, decirle que efectivamente usted propuso en la comisión informativa que se modificara la propuesta, pero tampoco fue capaz de decirme el organismo del que dependía, allí en directo, ¿no? Es decir, ha cambiado tanto el Ministerio de competencias y de sitios que, bueno, que al final hemos buscado a quién depende porque hay que actualizarlo, lógicamente, y modificamos la propuesta. Pero que tampoco es una cosa, entiendo, que, vamos, no está poniendo los puntos sobre las IE, ni mucho menos. Es decir, fue un error, la técnico lo ha corregido y se va a modificar en la propuesta. Tampoco tiene creo que mucha incidencia, puesto que toda la documentación está correcta. No creo que tenga mucha incidencia porque se ha corregido sobre la marcha e incluso en el propio dictamen se corrigió la propuesta por un error de buscarlo. Vale. De acuerdo. Y en relación al señor Alí, indicarle que, vamos, por lo menos yo desde las últimas gestiones que estamos realizando desde la ciudad con el Ministerio de Defensa, como bien sabe, las relaciones sí son muy buenas
y estamos tratando temas bastante importantes a día de hoy para la ciudad en cuanto al uso de suelo, y que no le quepa la menor duda ni a usted ni a nadie de esta asamblea, de los ciudadanos, que la ciudad y el Gobierno va a defender siempre los intereses de los ceutíes por encima de todo. Y en todas esas negociaciones para ocupar suelo intentaremos, como ya le he dicho, defender pues los intereses de los ceutíes, y que al final esa cesión que se pueda hacer de suelo, que es muy importante para nuestra ciudad, pues se haga siempre con una contraprestación que sea la adecuada y la correcta en cuanto a las valoraciones tanto de terreno como de las facilidades que después la ciudad pueda dar al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 21 votos. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? Ninguna. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.